proyectos como el de Mocinetti, que buscan ofrecer Internet a los grupos más desfavorecidos de acceso a los recursos digitales, es fundamental porque cumple una de las funciones centrales de la Universidad Autónoma Metropolitana y de toda universidad pública y autónoma, en el sentido de estar vinculado a la atención de los problemas que vive la sociedad mexicana. Puede complementarse un proyecto de esta naturaleza con las formas en que la gente se apropia de estos recursos tecnológicos. ¿Qué es lo que hace la gente de escasos recursos cuando accede a estos servicios digitales? ¿Cómo se apropia? ¿Cómo la concibe? Porque es fundamental conocer también los recursos culturales de que dispone la gente para manejarlos, para jugar con ellos, para manipularlos, para comunicarse y para acceder a la información que nos ofrecen estos servicios. Estoy convencido que la investigación casi por sí misma es una contribución suficiente para la sociedad, la formación de recursos humanos. Pero cuando se ve concretada en algo, en proyectos de este tipo que serán de beneficio inmediato para la comunidad, pues eso es lo que necesitamos para justificar más fácilmente toda la otra actividad. Pero, insisto, ayudará a disminuir las diferencias que existen en la gran desigualdad en general en el mundo, pero en nuestro país pues es evidente, ha sido más evidente ahora con el acceso pues fácilmente al internet para la cuestión de la educación, más que nunca ha sido evidente, y pues este tipo de iniciativas ayudarán por ello, ¿no? Que son proyectos que tienen una visión que de mi punto de vista pragmático le llamo ganar-ganar, en el cual todo el mundo se beneficia, por supuesto, la actividad de investigación que realizamos dentro de la universidad y en los departamentos a través de introducir técnicas novedosas e innovadoras de vanguardia, ¿sí? Pero con un destino final hacia problemas que identificamos y que por supuesto los podemos catalogar como parte de los problemas nacionales, que tiene que ver con pues aspectos de falta de acceso a ciertos recursos, en este caso los recursos informáticos. En particular, este proyecto pues es muy entrañable porque pues refleja precisamente esa preocupación de dotar de servicios de telecomunicaciones a lugares en los que no es una situación fácil contar con los recursos, aun cuando se pudiera pagar, pues la infraestructura no existe. Entonces, estas soluciones innovadoras en las cuales pues se plantean formas en las cuales se puede entender el recurso, pero además genera nuevas dinámicas de convivencia dentro de las comunidades, bueno, me parece sobresaliente, ¿no? Porque ya no solamente estamos cubriendo una disciplina tecnológica o de ciencias básicas, sino que además, pues ya desprende otros factores sumamente interesantes de interdisciplina dentro de las ciencias sociales. ¿Qué es lo comunitario o qué es una comunidad? El diccionario, si atendemos a cualquier diccionario, a Wikipedia, podemos encontrar una definición de comunidad que nos refiere a un grupo social o un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen o que comparten los mismos intereses. Las comunidades han sido el objeto de estudio de la antropología, el paradigmático, el objeto de estudio por excelencia, a lo largo de
muchísimos años. Normalmente pensamos a las comunidades ligadas a un territorio y que comparten una cierta identidad. Sin embargo, a partir de los años 80 comenzó a haber también miradas críticas a la idea de la comunidad. Una de las primeras llamadas de atención que nos pusieron en tela de juicio, que empezaron a cuestionar la idea de la comunidad como una entidad perfectamente cerrada, coherente, con miembros integrantes que la integran y otros que no, es Benedict Anderson, que en 1983 publicó un libro que fue un parteaguas muy importante en la antropología, que se llama Comunidades Imaginadas o la comunidad imaginada. La comunidad, más que ser una entidad con una existencia en sí misma, es sobre todo una construcción social, muy ligada a un periodo histórico, ligada al nacionalismo, y que no tienen, como les decía, una existencia real, sino que incluso podríamos pensar que las comunidades son una ilusión, comunidades que se mantienen unidas a pesar de haber migrado y de estar en territorios diferentes, es que cobra sentido y cobra mucha fuerza esta idea de las comunidades imaginadas, que también podríamos pensar en términos de comunidades transnacionales o comunidades afectivas, que a pesar de estar en territorios distintos, siguen compartiendo una identidad, lazos afectivos, emotivos, que las hermanan y que las mantienen cohesionadas a pesar de la distancia y del tiempo. Entonces, estas comunidades siguen manteniendo una identidad compartida, un sentido de pertenencia y una memoria común que las hace seguir siendo parte de la misma colectividad sin necesariamente estar juntas en el mismo territorio. Nos enfocamos justamente en el uso de las tecnologías en diferentes comunidades indígenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se cruzan estos dos campos que normalmente concebimos como disociados o que tienen muy poco que ver el uno con el otro? Las comunidades indígenas y la cultura digital o las tecnologías digitales. Por un lado, nos solemos asociar a los mundos indígenas con el pasado, con la naturaleza, con las zonas rurales, con los usos y costumbres, con la sabiduría tradicional y con experiencias locales y que son sobre todo conservadoras. Y al contrario, solemos asociar a las tecnologías de la información y la comunicación, a las TIC, con el futuro, con las innovaciones, con la ciencia, con la globalización y con la transformación social de las ciudades modernas. Sin embargo, cuando empezamos a encontrar cruces entre estos dos campos, vale preguntarnos cuál es el impacto, qué es lo que sucede cuando vemos el uso de tecnologías en diferentes comunidades indígenas. El impacto de Facebook o de YouTube en todas estas comunidades que de alguna manera van dañando, van minando su tejido social comunitario, se van, digamos, hay un proceso de transformación acelerada y no, digamos, no emanado de sus propios intereses, sino más bien impuesto desde fuera. Nos hemos tratado de enfocar en este proyecto de investigación es pensar en el potencial que tiene el uso de las tecnologías cuando se aplican en estas comunidades indígenas, no como servicios, sino sobre todo como un derecho o como recursos propios que las comunidades adoptan y que también transforman y resignifican para lograr sus propios fines y sus intereses. Esta posibilidad de ir construyendo cachitos de red que están pensados y administrados como cada comunidad quiere o lo desea, ¿no? Y bueno, esta posibilidad de las intranets, pues surgió de las propias comunidades, ¿no? Para nosotros fue encontrarnos con algunos proyectos que se desarrollaban por algunas comunidades a partir de la necesidad, ¿no? A partir de estas experiencias, cada comunidad ha ido creando con lo que consideraba importante para ellos esto. Y algunas de estas redes derivaron más en una cosa de producción de televisión, otras un poco en una cuestión de radio, otras más como acervo colectivo de documentación de lo que tienen. Y pues quisimos ir juntando, ¿no? Tanto a las comunidades que tenían estas redes o que estaban desarrollando este tipo de proyectos, como
a gente de las comunidades indígenas que estaban generando proyectos de creación de contenido y pensar cómo podía ser una plataforma colectiva que nos sirviera a todos en general de esta intranet, que nos permitiera compartir contenido, resguardar ese contenido, organizarlo y además también generar más contenido, ¿no? Esos elementos son los que están reuniéndose en esta plataforma que se llama Colmena. O sea, algo muy rico como de todo el proceso colectivo y de escucharnos con las radios y de ir pensando esto en colectivo, porque, no sé, pienso que si no nos hubiéramos dado el tiempo de escucharnos y de vivir como el proceso juntas y juntos, quizá, no sé, desde otro lado se pudo haber pensado que la respuesta a estas necesidades era el internet, ¿no? Pero como que ya desmarañando un poco lo que realmente podría dar continuidad como al trabajo de comunicación que han hecho estas radios desde hace mucho tiempo, como desde sus propios términos, pues fue tomando forma esta herramienta que permite como la colectividad dentro de las radios y entre radios también. No hay una sola forma de hacer intranets, ¿no? Al final de cuentas, pues es un diálogo, es una forma también en donde se busca resolver ciertas necesidades, ¿no? Creo que podemos hacer pues un buen complemento, precisamente pensando en lo que ustedes decían de nosotros hemos explorado dentro de la comunidad universitaria, dentro de la comunidad alrededor de la UAM Iztapalapa, cómo podemos escuchar a las comunidades y a partir de esas ideas ir creciendo, ¿no? Ir creciendo como comunidad. De que conocimos, bueno, a Enrique y como el trabajo que han hecho también desde, pues, del departamento ha sido muy emocionante mirar que también desde los procesos de aprendizajes, digamos, de ingeniería o técnicos, pues se piensan también otras formas, ¿no? De pensar el hacer, el investigar, el como concretar ideas y sueños en herramientas y que creo que es un diálogo como súper importante. Digamos que en el principio, cuando se desarrolló la red, pues en esta comunidad el uso del smartphone no era tan, digamos, tan utilizado o tan como lo vemos actualmente, ¿no? De pronto ya muchos de nuestros habitantes allí tienen la posibilidad de acceder a un smartphone. Entonces utilizábamos una serie de antenas caseras, etcétera, para poder conectar. Bueno, ahí está una prueba que se hizo desde un colegio en un barrio que se conoce como Bellaflor, un barrio pues que tiene bastantes condiciones de vulnerabilidad económica, ¿sí? Y pues allí se hicieron varias pruebas, ¿no? Lo importante, por ejemplo, es probar que exista línea de vista entre los puntos. También hicimos como un análisis con el barrio, ¿sí? De cuáles son los equipos que tenían, por ejemplo, los computadores que podíamos utilizar como servidores y en los cuales se instalaron, bueno, varias de las aplicaciones que ahorita les voy a mostrar, quienes tenían conexión a internet, porque pues a pesar de ser un barrio vulnerable, había personas que tenían conexión a internet y bueno, mirar si era posible de pronto compartir también ese recurso, pero inicialmente nos planteamos en los servidores, ¿sí? Entonces había gente que tenía su computador de escritorio, etcétera, pero que no tenían conexión a internet. Entonces muchas veces nosotros utilizamos sus computadores utilizamos una tarjeta de red inalámbrica externa, ¿sí? De esas de USB y logramos también darles conectividad, ¿no? Conectarlos a la red y poder también, pues a través de esos servidores, compartir allí la información que se instalaba para que la comunidad tuviera acceso. Hay algunos casos, algunas zonas aisladas que necesitan fuentes alternativas de energía para su conectividad. Entonces también incluso hubo algunos nodos que logramos instalar con paneles solares como fuente de alimentación. Entonces también, por ejemplo, tener paneles solares
o tener en cuenta pues estas turbinas eólicas que también pues ya cada vez se consiguen a un costo más asequible para también alimentar pues las baterías que nos permitan, digamos, allí suministrar la energía a nuestros nodos. Poco a poco la gente pues fue mirando como una oportunidad esta red inalámbrica, ¿no? Incluso pues ahorita en estos momentos de pandemia, ustedes es donde se evidenció más esa brecha digital en este tipo de comunidades, ¿sí? Muchas personas también pues encontraron allí los beneficios de poder acceder a alguna información a través de la red inalámbrica comunitaria sin necesidad de pagar nada, ¿no? O sea, a cero costo. Entonces, importante pues que se involucre y que se esté capacitando constantemente a la comunidad. Han sido nuestra inspiración desde un comienzo de este proyecto. Sabemos que ustedes han sido pioneros pues prácticamente en Latinoamérica con este tipo de proyectos y pues nos da mucho gusto que estés aquí para comentar toda tu experiencia. La importancia de una intranet o una red comunitaria es poder darle acceso a las personas que no tienen acceso, ¿sí? Hay personas, población que no han accedido tal vez nunca a internet o frecuentemente no lo hacen, entonces es poder darles acceso a alguna serie de aplicaciones que puedan mejorar su calidad de vida, ¿sí? Que puedan acceder a información que digamos en sus condiciones les quedaría muy difícil hacerlo. Cuando hablo de criptografía liviana, tengo que encontrar una relación entre la arquitectura, el costo, el rendimiento y la seguridad. Entonces, si yo no tengo problemas de máquina, tengo la suficiente capacidad computacional y demás, me voy con un algoritmo, digamos que tenga 256 bits y 48 rondas, ¿sí? Pero si yo voy a implementar esto en un dispositivo IoT, en un dispositivo que tenga baja capacidad, pues esto ya tengo que empezar a sacrificar costo, rendimiento o seguridad. Algo tengo que sacrificar y esto es lo que busca la criptografía liviana, hacer digamos que un manejo de estas variables para implementar en diferentes tipos de tecnologías. Ya pensando en la intranet comunitaria, pues allí vamos a depender para el mecanismo de criptografía a utilizar, dependemos del tipo de servicio que vayamos a tener allí, ¿sí? Si son servicios que dependan de tiempo real como voz, como video, es más aconsejable trabajar sobre criptografía ligera. Ahora, si lo que se van a compartir son datos en esa intranet comunitaria, sí se pueden poner herramientas mucho más complejas, pero en todo caso sí debe planearse muy bien la implementación de algoritmos de cifrado, de criptografía, porque allí de todas maneras hay información que puede ser sensible, datos que cualquiera en la intranet puede estar escuchando y que puede hacer un uso que no sea tan adecuado de ellos. Entonces, allí sí sería aconsejable utilizar algoritmos, bien sea simétricos, asimétricos, tan complejo como lo queramos. Para el caso del proyecto que trabajamos en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, era enfocarnos en el proceso para realizar sistemas de acceso a Internet de fácil acceso, de fácil adquisición, pero además de que pudieran replicarse por personal que se les pudiese capacitar para que ellos pudieran replicar y poder expandir los sistemas de comunicaciones de acuerdo a sus necesidades. Como la idea es que una persona con pocos conocimientos de electrónica pueda replicar el diseño, es que nos basamos nosotros en buscar simplemente en el mercado un amplificador que satisfaga mínimamente las características que aquí estamos mencionando. En el caso de la antena Yagi, se puede construir con un conjunto de varillas, ¿sí? Inclusive trozos de alambre, tal cual, así alambre que se encuentra uno en una palería. Y lo único que tenemos pues, es soportar esas varillitas con un material dieléctrico, que en este caso puede ser un pedazo de plástico o un pedazo de madera,
¿sí? Simplemente para que no se doblen los elementos o que no se vayan a caer ninguno de estos elementos. También se puede diseñar como un circuito impreso en una tablilla de bajo costo y fácil de conseguir, por ejemplo, baquelita o fibra de vidrio, que son tablillas para generar circuitos impresos que se pueden utilizar para diseñar este tipo de antena. Entonces, tomamos en cuenta esta segunda opción y diseñamos esta antena Yagi con estas dimensiones para que funcionara, repetimos, a la frecuencia de 2.4 GHz, y sus dimensiones son de 285 milímetros por 80 milímetros. Entonces, es una antena relativamente pequeña para la frecuencia a la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hacer esto no tiene mucha complejidad. Que uno pueda pensar hacer una parabólica, pues es complicado, porque debe conservar los ángulos, debe conservar la concavidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la práctica nos ha dicho que, bueno, podemos darle la vuelta haciendo un semiparaboloide que mantenga ciertos valores y con tal que presente la eficiencia necesaria para que se comporte como una parábola bien hechecita, digamos, de fábrica, ¿no? ¿Cuál es la idea? Agarrar una solera, por ejemplo, una solera de hierro recocido que podemos encontrar en una ferretería y darle el doblez, y ese doblez, esta curva que yo tengo aquí, pues obedecer estas coordenadas, ¿no? Para generar la primera parábola. Ahora, ¿cómo voy a generar el resto del paraboloide? Pues simplemente agarrarme otros tantos de soleras y soldarlos, ¿sí? Y generar la base de la parábola. Ahora, eso no me serviría de mucho para incrementar la ganancia de la antena. Pero ¿qué podríamos hacer? Esta parte, lo que son las partes huecas, lo podríamos rellenar con una malla de esas que le llaman de gallinero, que es muy finita, muy delgadita y que puede pegarse a la estructura que ya diseñamos. Y créanme que funciona. Entonces, como estos son materiales que se pueden obtener en un área rural, pues es fácil, entre comillas, diseñar, que es lo más difícil, pues hacer la base nada más para generar el primer parábola, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos, podemos generar ese reflector de parabólico que nos va a generar buenos resultados.